los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 38. Rápido les vuelvo a recordar, hermanos, si este miércoles no tienen nada que hacer, vengas, hermanos, no se queden en casa. Vamos a gozarnos, aleluya, con los que se gozan. Vamos a gozarnos en el Señor y vamos a esperar el año, hermano, humillados. No hay nada más precioso, hermano, que esperar el año buscando la presencia del Señor, humillados delante de su presencia y diciéndole: Señor, gracias por todo este año, Señor. Gracias porque supliste mis necesidades, Señor. Gracias porque en esa enfermedad, Señor, me sacaste adelante. Señor, gracias por mis hijos. Gracias por mi casa, por mis padres. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado, Señor. Por el trabajo, Señor, que ha sido abundante. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú me diste y también por todo lo que tú no me diste, Señor. Aleluya. Hechos 20, capítulo 20, versículos del 28 a 31. Aleluya. Gloria al Señor. Estas tres predicaciones, hermano, como le he estado comentando, son para mí, para que no se me olvide lo que el Señor me ha mandado o me ha llamado. Las dos predicaciones que he traído acerca de la función del pastor. Los pastores, de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y esta es la última predicación, hermano, de la función del pastor. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 20, versículo 28 hasta el 38, hermano. Dice su palabra: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo lo que he enseñado, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello Pablo le besaban. Echándose al cuello de Pablo le besaban, diciendo en gran manera, por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, Señor, aleluya, Padre, ponemos esta palabra delante de usted, Señor. Que sea usted, Señor, trayendo esa palabra a mi vida, Señor. Que sea usted, Señor, redarguyendo mi vida, Señor, como pastor en este lugar, Señor. Padre, y si en algo estoy mal, corríjame, Señor, a través de su palabra, Señor. Que su palabra, Señor, aleluya, sea la que instruya mi vida, Señor, y sea la que se me revele para instruir a su pueblo, Señor.
Señor, ayúdenos como pueblo, como iglesia, Señor, aleluya. Y le pido, Padre, que sea usted trayendo este consejo, Señor, que no sea yo, que no sea mis palabras, Padre. Que sea su Espíritu Santo, Señor, trayéndonos este consejo, no solamente a mí, Padre, sino también a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Como recordatorio, hermano, quiero ir rápido a dar un repaso de lo que he compartido los 2 sermones pasados. Hace 2 semanas compartí, 3 semanas atrás compartí de 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Y estas son las primeras funciones, hermano, que Pablo le daba a los pastores. En este caso era Timoteo. Y uno de los trabajos o funciones que el pastor tenía en esta escritura de 2 de Timoteo es la que Timoteo predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, exhortara con toda paciencia y con toda doctrina. Y sabemos que Timoteo, hermano, era un pastor joven que Pablo mismo instruyó y capacitó para que él se quedara en la iglesia de Éfeso, hermano. Pero cuando entramos al libro de los Hechos, hermano, Pablo reunió a los ancianos. Dijimos que los ancianos eran pastores, eran líderes, hermano, que se tenían que quedar a cargo de la iglesia. Entonces Pablo reunió a los pastores y el primer trabajo o función que Pablo les da en Hechos 20, del 18 en adelante, les dice a los pastores: ustedes tienen que ser ejemplo. Ustedes también tienen que servir por amor y no por ganancia. Cada pastor tiene que ser humilde. Y uno de los puntos que a mí me gustaba, que Pablo le decía, que ellos tenían que predicar de toda la escritura, hermano. No solamente de un punto, no solamente de algo que le gustara oír a la iglesia. Pablo le decía a la iglesia en Hechos, a estos líderes, que ellos tenían que predicar todo el consejo de la palabra. Y el último punto, hermano, Pablo les dijo que ellos tenían que sufrir por Cristo. Porque también Pablo había sufrido por el evangelio. Y esta es la tercera función, hermano, esta es la tercera predicación de la función del pastor. Mencionamos la semana pasada que la función del pastor no solamente es predicar. La función del pastor abarca, hermano, tanto la predicación, el comportamiento, la actitud, el modo de que él actúa. Esto encierra todo, hermano. Porque yo no puedo pararme aquí y predicar de santidad y saliendo de aquí, hermano, comportarme como yo quiera. Yo dije las semanas pasadas que un pastor debe de comportarse a la altura del llamado que ha recibido de parte de Dios. Y por eso abarca todo esto, hermano. Porque yo dije la semana pasada, ¿qué caso tiene que yo sea un santo aquí y saliendo de aquí sea otra persona? ¿Qué caso tiene que aquí yo venga y cierre mis ojos y me tire de rodillas para que me vean orar, si saliendo de aquí mi comportamiento, hermano, no es un comportamiento digno de representar a Cristo como siervo, como pastor que Él me llamó? Entonces, Pablo, hermano, una vez más, esta es la continuación, por eso la tuve que compartir en dos partes, porque era muy extenso esto. Pablo sigue hablándole a los pastores y los sigue instruyendo. Y les sigue diciendo cuál es su comportamiento, qué tienen que hacer, qué deben de hacer los pastores. Porque es muy fácil, hermano, yo pararme aquí y pastorearlo a usted. Pero en mi casa hay gente que me está viendo. Hay gente que está viendo mi testimonio. Hay gente que está viendo mi comportamiento. Y esos son mis hijos, hermano. Esos son mis hijos, es mi esposa. Son mis familiares. Donde quiera que yo voy, tengo que comportarme a la altura del llamado que Cristo me llamó. Y no solamente yo, todos los líderes, todas las personas que tienen un cargo, estamos llamados a ser ejemplos, hermano. Iglesia del Señor. Estamos llamados a ser ejemplos. No importa el cargo que sea, no importa si es un cargo pequeño, no importa... Puse de ejemplo a mi hermana Carmen, no importa que ella es la que esté ahí en la puerta o la que ella se encargue de limpiar la casa del Señor.
Desde el trabajo más pequeño hasta el trabajo más grande que es el mío, nosotros tenemos que ser ejemplo, hermano, donde quiera que estemos. Ahora, vamos a seguir, hermano, con esta última enseñanza. Porque nosotros como pastores, hermano, somos personas que estamos en el ojo de la congregación. Hoy no solamente estamos en el ojo de esta congregación. Hay personas que se meten ahí por las redes sociales, hermano, personas que van a otra congregación, pastores que pastorean otra congregación, tal vez nos van a oír. Y también esta palabra es para ellos. Y esta palabra es para nosotros. Dije la semana pasada, si tú no eres pastor, no digas esta palabra no es para mí, porque esta palabra es para todos nosotros también. Y aquí está hablando a Pablo, hermano, a la iglesia. Y este es el punto primero de esta palabra, hermano. Dice allí, nos quedamos la semana pasada, en el versículo 27, hoy continuaremos en el 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El primer punto, hermano, que Pablo les da a los ancianos aquí, a los pastores, está ahí en el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros. Y ese es el primer punto que le dice Pablo a los pastores. Ustedes tienen que cuidarse a sí mismos. Cuando yo leía esto, hermano, esto es muy importante. Cuando Pablo le dice a los pastores, yo tengo que irme, yo voy a Jerusalén, pero yo quiero que ustedes se cuiden a ustedes mismos. Hermano, nosotros como líderes tenemos que tener cuidado, aun cuando nosotros vamos a una reunión familiar, aun cuando nosotros vamos a la Walmart, cuando vamos a otra tienda, cuando estamos en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la gente nos está viendo. Y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestros ojos, hermano. Los pastores, los líderes que están aquí. Y especialmente los pastores. Porque por los ojos, hermano, es por donde entra la tentación. Por los ojos dice la palabra que es la ventana, hermano, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y si nosotros no cuidamos nuestros ojos como líderes, como pastores, el enemigo puede entrar por ahí, hermano. Tenemos que cuidar nuestras manos también. Pablo le decía, cuídate a ti mismo. Cuídense ustedes mismos. Hoy que me voy a ir, cuídense ustedes mismos. Tenemos que cuidar nuestros pies, hermano. De dónde nosotros caminamos. A dónde nosotros vamos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate a ti mismo y cuida también la doctrina. Porque si esto enseñas a los hermanos, salvarás su alma y te salvarás tú también. Y esto es muy, hermano, esto tal vez usted lo tome como, cuídate a ti mismo. No, hermano. ¿Cómo puedo yo cuidarme a mí mismo? ¿Alguien sabe, me puede decir aquí, cómo me puedo cuidar yo como pastor? Corriendo en las mañanas, levantándome, haciendo una buena dieta, dejando de comer cosas que hacen que suba de peso. ¿Cómo puedo yo cuidarme? Pablo lo dice ahí, hermano, en el versículo 32 de ahí del mismo 20. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Así es que yo tengo que cuidarme, hermano, con la palabra. Aún de lo que yo estoy viendo en la tele, aún de lo que yo estoy oyendo en el radio, hermano, yo tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, hermano. Tengo que cuidarme, hermano. ¿Y cómo debo de cuidarme? A través de la palabra. ¿Cómo tengo que cuidarme? A través de la oración. ¿Cómo tengo que cuidarme? A través de los devocionales. Si yo me mantengo ocupado en esas cosas, hermano, es imposible que el enemigo venga y quiera destruir mi vida.
Pero esa es la primera cosa que nosotros los pastores y los líderes tenemos que ocuparnos nosotros, hermano. Si nosotros, dice la palabra, separados de Dios, nada podemos hacer. Yo le aseguro, hermano, que si nosotros nos desenfocamos tantito, hermano, de la oración, de congregarnos, el mundo nos destroza, hermano. Deje de buscar un momento usted al Señor. 3 semanas, no venga a la iglesia y dígame si el enemigo no le ataca su vida. Si vienen pensamientos del mundo, empieza el enemigo, hermano, a atacar. Nosotros nos tenemos que mantener ocupados en la palabra, en la enseñanza y en la oración. Cuídate a ti mismo, pastor, que estás aquí. Cuídate a ti mismo, líder, que estás aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, hermano. El enemigo quiere destruir nuestras vidas. El enemigo quiere destruir nuestra casa. El enemigo quiere destruir nuestros hijos. El enemigo quiere destruirnos, hermano, y hacernos pedazos. ¿Cuánto pastor, hermano, no ha caído en pecado? ¿Por qué caería en pecado? ¿Por qué cayó en pecado? Porque no se cuidó a sí mismo, hermano. Hermano, cuando yo leía esto, uno nunca acaba. Nosotros ya habíamos estudiado esta palabra. No sé si Mari la había traído o no sé si Lupe la había traído. Pero cuando yo estudiaba, hermano, en la biblioteca que tengo ahí en la casa, en la computadora, me daba estos puntos, hermano. A cuidar mi vida, a cuidar mi comportamiento, a cuidarme, hermano, aún de mis palabras. La semana pasada o la antepasada, Pablo le decía a Timoteo, cuida aún tus palabras, lo que salga de tu boca, cuídate tú. Porque la gente te está viendo, porque tu familia te está viendo, porque tus hijos están ahí. Y nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos. Líderes que estás aquí. Ahora, tú dices, pastor, yo no soy líder, yo no tengo ningún cargo aquí en la iglesia. Hermano, tú también tienes que cuidarte. Tú también tienes que cuidarte porque el mismo enemigo que yo tengo es el mismo enemigo que todos tenemos aquí en la iglesia. Hay pastores, hermano, que han perdido todo el ministerio. Iglesias grandes, hermano. Grandes que a veces no se pueden ni contar. Que tienen iglesia y ramas de iglesias, hermano. ¿Y sabe por qué? Perdieron el ministerio, perdieron su familia, perdieron todo. ¿Por qué? Porque descuidaron, hermano, su ministerio. No se cuidaron a ellos mismos. El enemigo es muy astuto, hermano. Y entra por los ojos, y si no, nosotros no nos damos cuenta y lo detectamos, hermano. Cuando menos nos damos cuenta, nos destruyó. Por eso yo le dije que esta predicación era para mí. Para que yo me cuide, hermano. Para que yo tenga cuidado de dónde ando, cómo hablo. No me puedo encerrar en mi casa y decir, Señor, aquí te voy a servir de mi casa al trabajo y del trabajo a la iglesia. No, hermano, el Señor no nos llamó a encerrarnos, el Señor nos llamó a predicar el evangelio, a que seamos luz, a que nuestro testimonio lo vean las demás personas. Pero tenemos que cuidarnos nosotros. No hace ni mucho, hermano, creo que el año pasado fue. Encontraron un pastor y fue removido de su cargo y él era el pastor principal de esa iglesia y tenía quién sabe cuántos ministerios abiertos. Ese pastor lo encontraron en infidelidad y cuando indagaron más del problema, hermano, se dieron cuenta que no había conocido apenas a aquella persona, que tenía años, hermano, con aquella persona. ¿Y sabe qué pasa muchas veces, hermano, cuando el pastor cae en pecado? Muchos de la iglesia, muchas familias, se van de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, hermano, como ejemplo. El pastor está aquí como ejemplo, como servidor. Y cuando el pastor, claro que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en el pastor, sino que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Pero ¿qué estás haciendo en una iglesia donde el pastor, hermano, cayó en infidelidad? ¿Qué estás haciendo en una iglesia donde el pastor cayó en adulterio? Claro
La iglesia tiene que seguir adelante. Remueven al pastor y ponen otro pastor, traen otro líder, hermano. Pero se daña la iglesia, se daña el cuerpo de Cristo, se dañan las familias, hermano. Y eso es el principal motivo del diablo, hermano, destruir, matar, hurtar y destruir. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Aún, hermano, de cómo nos dirigimos. Lo dije en 1 Timoteo 4:16. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, hermano. Tenemos que mantenernos, hermano, ocupados en las cosas de Dios. Igualmente, Pablo le decía a Timoteo, controla tus deseos. Piensa 2 veces lo que tú tienes que hablar. Piensa cómo vas a actuar, compórtate correctamente porque todo el mundo te está viendo. No seas violento, no seas peleonero, otro dice pendencioso, no codicies ganancias deshonestas, no busques peleas, no te envanezcas y debes tener buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito. Debes ser honesto, sin doblez, no dado al vino, no calumniador, hermano. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar, hermano. Hay pastores, hermano, que empezaron con poquito, porque mire, de un día a otro día no se hacen las cosas. Pero de poquito en poquito se van haciendo adicciones. Yo no sé si usted se acuerda de un evangelista que el hermano David traía, un cachetón grandote, no me acuerdo cómo se llama. Adrián. Él contó una vez, hermano, una vez que estaba predicando, dijo, mi cuñado tiene mucho tiempo en las adicciones. Yo le he hablado, le he predicado, mi esposa le ha predicado y nunca ha venido al evangelio. Pero otro pastor le predicó, hermano, y se lo ganó para el Señor. Y este hermano Adrián decía que andaba su cuñado para arriba y para abajo con el pastor, hermano, y que andaba animado en la obra, hermano, sirviendo al Señor. Pero que el pastor de él, hermano, un día que estaba predicando, yo no sé si se acuerda, él lo compartió. Un día que estaba predicando el pastor, cayó desplomado en el púlpito. Y pensaron que había sido, hermano, un ataque. Pero cuando descubrieron que por qué él había muerto de una sobredosis antes de subirse a predicar, hermano. Se había drogado y en el púlpito cayó muerto. ¿Y sabe qué pasó con aquel cuñado del hermano Adrián? Decía el hermano que desde ese día se volvió una vez más a la calle. ¿Sabe qué tanto daño hacemos los pastores, hermano, cuando no cuidamos, cuando no nos cuidamos, cuando no somos ejemplo? Yo sé que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, pero no todos los hermanos son fuertes, hermano, hay hermanos débiles. Y muchas veces esos hermanos débiles la llevan, hermano. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos. En cualquier cosita, mira, hermano, hay una línea finita. A veces, yo lo he dicho esto, estás viendo una película, salen desnudos y muchas veces lo dejas así, hermano. No, hermano, si salen desnudos, quita esa película, quita ese programa y ponte a ver una cosa que edifique tu vida, hermano. Porque así es el enemigo, hermano. Cuando tú menos acuerdas y ese desnudo que tú viste, hermano, allí con esos 2 segundos el enemigo va a trabajar en tu mente para hacerte caer a ti, hermano. Por eso tenemos que cuidarnos. Pastor, es que está siendo muy exagerado. No, hermano, no soy exagerado. Aún en lo que oyes, hermano. Aún en lo que oyes, ¿qué estás oyendo? Ponte a oír música del mundo, hermano. Ponte a oír unos cantos del mundo. Y al otro día los vas a andar tarareando, hermano. ¿Por qué? Porque se te va a quedar aquí. Mejor ponte a oír música cristiana. Pon una película cristiana que edifique tu vida. Tenemos que cuidarnos nosotros, hermano.
líder que estás aquí. Yo personalmente tengo que cuidar mi vida, hermano. De todas las personas, hermano. Aún de los que no me conocen. La semana pasada fui a la JCPenney a dar un pago y un señor se me acercó y andaba rondándome y se me quedaba viendo. Yo dije, bueno, lo conozco. Señor, lo conozco. Hasta que se acercó ahí en un lado mío viendo unas camisetas. Y le digo, Dios te bendiga. ¿Te conozco? Dijo, no, yo lo conozco a usted. Yo lo he visto en el Facebook. ¿Dónde más me ha visto, hermano? Aquí parado predicando. Porque aquí es de Norfolk. Cuando usted comparte la predicación, cuando usted hace share la predicación, hermano, a sus familiares, a sus amigos, le salen a ellos, hermano. Y si esa persona los ve, le salen a las otras personas. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, donde quiera que andemos. Aún como hablamos, hermano. Hay personas, hermano, que muchas veces quieren tener pleito con nosotros. Nos hablan ofendiéndonos, hermano. Dijo un hermano, no, que no se me revele el viejo hombre, porque si no va a haber, no, hermano. Tenemos que amarrarnos la boca, quedarnos callados y que me digan cobarde, que me digan pastor cobarde, que si quiere lo golpea el pastor, que digan lo que digan, hermano. Pero yo tengo que cuidarme. Es mejor que digan, aquel pastor es un cobarde, aquel pastor le dije tanta cosa y no me dijo, que digan mejor eso. A que no estén hablando de porque el enemigo es así. Me contestó y también el pastor se me puso al tú por tú. No, tenemos que cuidarnos, hermano, de todas esas cosas. Yo como pastor, los líderes que están aquí. El hermano Ricardo ha dicho muchas veces que se ha tenido que quedar callado, hermano. Mejor ignorar a las personas. Y eso es lo que de su parte dice. Pero ¿qué dirán aquellos? No, aquel es un cobarde. Mira, no importa. Cuidémonos nosotros. Cuidemos nuestro testimonio. Punto número 2. Dice ahí, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El segundo punto, hermano, o la segunda función, es que nosotros los pastores tenemos que cuidar el rebaño. Pablo les está diciendo a los ancianos, yo ya me voy a Jerusalén, tengan cuidado de ustedes mismos, cuídense de ustedes mismos. Pero en segundo lugar le dice, no solamente ustedes, cuiden al rebaño que les fue puesto a su cargo. Y luego dice ahí, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nosotros, hermanos, como pastores, el primer trabajo del pastor, después de cuidarse él mismo, tiene que cuidar a la iglesia. Tiene que cuidar al rebaño. ¿Y cómo lo vamos a cuidar, hermano? Trayéndolo de la mano y diciéndole, no te vayas por ahí, hermano. Mira, por ahí no está bien que vayas, vente por acá. No, hermano, nosotros tenemos que cuidar a la iglesia. Cuando yo hermano, yo nomás tenía 4 puntos, pero cada vez que lo leía me salía un punto. Y llegué hasta 7 puntos, hoy vamos a ver 7 puntos. Yo tengo que cuidar a la iglesia con la palabra de Dios. Con los principios, con los estatutos y con los mandamientos. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Por qué tengo que cuidar a la iglesia con la palabra? Aquí dice por qué, hermano. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué puedo aportar yo, hermano, que le pueda hacer beneficio a su vida a usted? Nada, hermano. Yo aquí no cambio a nadie. Por eso está la palabra. Y todo pastor, todo líder que se para aquí en la iglesia, su responsabilidad es cuidar a la iglesia, pero cuidarla con la palabra, hermano. Porque la palabra es la única que va a hacer efecto, hermano, en la vida de las personas.
Cuando una persona inconversa viene aquí y se sienta, hermano. Yo no tengo una varita mágica para tocar su corazón y decirle acepta al Señor. No, la palabra al ser expuesta, hermano, el Espíritu Santo es el que dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Algo pasa cuando la palabra entra por ese oído, hermano, y llega al corazón. Hay cambios en aquella persona. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que cuidar a la iglesia con la palabra de Dios. Es mi responsabilidad, hermano, pararme aquí, no echar chistes, no hablar de política. Es mi responsabilidad pararme aquí y predicar la palabra del Señor. Hay pastores que lo hacen, gloria a Dios, pero hay pastores que no lo hacen, hermano. Y siempre pongo este ejemplo porque es el único que tengo, hermano. Una vez mi madre me dijo, nosotros nos vamos a ir de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor donde nosotros estamos ni siquiera menciona el nombre de Cristo Jesús. Nos da un papelito y de ese papelito nos predica. Erróneamente, hermano, ese pastor, aunque es llamado por el Señor, quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo que ese pastor no fue llamado por el Señor. Es llamado por el Señor y nosotros vamos a ir a dar cuentas, hermano, de lo que nosotros compartimos. Pero este pastor daba un papelito y dijo mi mamá, en todo el sermón, ni menciona el nombre de Cristo y con ese papelito nos predica. Y por eso con libertad y autoridad yo muchas veces le digo, si usted está en una iglesia donde no usan la palabra, porque este es el manual, hermano, este es el manual de vida para el cristiano, este es el manual para la iglesia. Si alguien se para aquí en el púlpito con otro libro que no sea la palabra de Dios, salga corriendo de esa iglesia, hermano. Nosotros los pastores estamos llamados, hermano, a cuidar la palabra, pero a cuidarla con la palabra de Dios. Y si me salgo de la palabra de Dios, hermano, corríjame, lo dije la semana pasada. Pastor, se salió de la palabra de Dios. Eso que usted predicó no es bíblico, pastor. Y yo se lo dije, si ve que yo estoy mal, dígame, pastor, esto que usted nos enseñó. Y es un punto que vamos a ver más adelante. Con amor, por si me corriges porque me ama. Si me lo dices porque me ama. Y yo sí soy un pastor llamado por el Señor, lo dije la semana pasada y esto es un punto, acepto mi error, pido disculpas, iglesia, me equivoqué en este punto, sigamos adelante, sí, fallé en este punto, pero voy a estudiar más la palabra para no equivocarme. Reconocer los errores es uno de los trabajos del pastor también. La palabra, hermano, es la única que trae cambios a la vida de las personas. Por eso tenemos que predicar la palabra. La palabra es la que nos mantiene, hermano, en pie. Es la que nos guía, es la que trae fortaleza, es la que trae gozo y tranquilidad en momentos de angustia. La palabra es la que nos trae fuerzas nuevas. La palabra es la única que transforma, que corrige, que sana y que santifica, hermano. Y ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no hubiera sido por la palabra, hermano. ¿Qué es lo que cambia al drogadicto, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que transforma las familias disfuncionales? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que cambió mi vida, hermano? ¿Qué es lo que salvó mi matrimonio? La palabra de Dios, hermano. ¿Cómo tenemos que cuidar la iglesia, Nicolás? Con la palabra. Pero yo traigo chistes que son buenos y la iglesia se ríe con los chistes. No somos llamados a echar chistes aquí, hermano. Lamentablemente hay pastores que traen ilustraciones con chistes, hermano. A mí me gusta irme un poquito más atrás de lo que voy a predicar y traer un fundamento de lo que voy a predicar. Así es que abramos los ojos, iglesias, y tú que me estás viendo,
si en tu palabra no abren la palabra de Dios y no predican la palabra de Dios, si el pastor que está en esa iglesia donde tú estás no predica, no exhorta, no redarguye, busca una iglesia donde te prediquen de la palabra de Dios. Porque es la única manera, hermano, que nosotros podemos cuidar la iglesia del Señor. Punto número 3, hermano. Ahí mismo está en el 28. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Nosotros los pastores fuimos llamados a apacentar. Yo busqué qué era apacentar. Y apacentar es instruir, enseñar y dar pasto espiritual. Pero aquí hay una palabra que me llamó mi atención, hermano. Y es donde yo dirigí lo que yo escribí aquí. Porque apacentar es nutrir. Y aquí es donde yo me paré, hermano. Porque nosotros tenemos que nutrir a la iglesia con la palabra de Dios. No cualquier palabra, hermano. Una palabra que nutra su vida. Una palabra doctrinal, hermano, que haga que crezca usted espiritualmente. Ya ve que no es fácil, hermano, que estás aquí, líder que estás aquí, o pastor que estás aquí. Nomás pararse aquí, hermano, y hacer reír a la iglesia, o simplemente contar una anécdota y meterla por la Biblia. No, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de nutrir. Nutrir es fortalecer para que el alma sea sustentada, para que tú puedas crecer espiritualmente. Nutrir, hermano, yo quise poner esto aquí. Y aunque es en forma de risa lo que usted va a oír, nutrir no es darle a la iglesia pozole, o flautas, o tamales, o quesabirria, para que usted se nutra. Nutrir, hermano, no es hacer fiestas, no es hacer eventos, no es hacer convivios cada semana, hermano, y darle de comer a la iglesia, hermano, para que la iglesia esté contenta. Eso no es nutrir. Porque muchos de los pastores nos hemos equivocado, hermano, en esto. Y pensamos que al poner eventos, al poner comida, al traer cosas a la iglesia, pensamos que estamos nutriendo a la iglesia, hermano, y eso no es nutrir. Nutrir o apacentar es darle dirección a la iglesia a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la doctrina y de los fundamentos, hermano. Pablo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, claro que te amo, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas, nútrelas, enséñalas, adoctrínalas. Y eso es lo que nos llamó el Señor a nosotros, hermano. Por eso yo le dije que esta predicación era para mí. Para que no se me olvide lo que el Señor me mandó llamar a mí. Usted sabe esto, Pastor Franco me dijo, Francisco, si yo me siento ahí y tú empiezas con cosas, me salgo de aquí. Yo no estoy diciendo, iglesia, que no podemos convivir porque toqué este punto. Podemos convivir. Podemos tener un convivio. Pero la iglesia, hermano, no es un club. No es un lugar para hacer eventos. No es un lugar donde siempre se tiene que estar haciendo eventos para que la gente se sienta a gusto, hermano. No. El Señor mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Podemos hacer eventos,
Podemos nosotros ponernos de acuerdo a hacer un evento, pero que los eventos no sean la prioridad de ese lugar, de esa iglesia, hermano. Que los eventos y que las fiestas no sean la prioridad de esa iglesia, porque la prioridad del pastor es alimentar a la iglesia, a las ovejas, con la palabra de Dios. Hermano, ha llegado a mis oídos que aquí en esta iglesia no festejamos nada, no hacemos nada, no hacemos comidas. ¿Será que están echando mentiras? No, tienen razón, hermano. Pero no pueden hablar de mí que yo no les predico la palabra desde aquí, hermano. No pueden tacharme que soy un pastor, hermano, que está cambiando la palabra por otras cosas, hermano. Aquí la gente se ha dado cuenta que nosotros lo único que tenemos en este lugar es enseñanza, adoración, oración y predicación, hermano. Es lo único. ¿Será que estoy mal, hermano Santiago? ¿O qué le podemos meter para que venga la gente? Predicar la palabra, hermano. Hermano, yo no sé si en este tiempo, pero en el tiempo cuando yo tenía la edad de Yelita, ahorita no está Yelita, pero cuando tenía 14 años, 13 años, sí había convivios en la iglesia, había un convivio de jóvenes, había convivio en general. Pero yo no me acuerdo, hermano, que fuera cada semana, cada 15 días, cada mes, hermano. Lo que sí me acuerdo, hermano, es que había campañas, es que había un culto de evangelismo, que había predicación por la mañana, predicación por la tarde, servicio en la mañana, servicio en la tarde. Hoy en estos tiempos, hermano, la iglesia se ha acostumbrado a que se le esté dando, hermano, a congregarse. Mire, hermano, yo le voy a ser sincero. Yo estoy seguro que si hacemos una comida aquí, ¿cuántos estamos aquí? Pocos. Pero si hacemos una comida, se viene la de toda la iglesia, hermano. Y está bien, hermano, pero lo principal es la palabra de Dios. Tenemos que instruir la iglesia, hermano, apacentar la iglesia. Nutrirla con la palabra de Dios, con principios, con fundamentos, hermano. Es rara la gente que le gusta venir a los estudios, hermano. Gloria a Dios por los que venimos, hermano, cada miércoles. Pero lo principal es hacer un discipulado. Aquí solamente tenemos servicio los miércoles y el domingo. Pero si yo metiera otro servicio, hermano, yo le soy sincero, yo metiera un discipulado. Y si metiera otro servicio, que fueran 4 servicios, metería clases de instituto. Porque eso nos ayuda a nosotros, hermano, a crecer espiritualmente. Y el Señor me ha estado inquietando, hermano, a hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Punto número 4, hermano. La cuarta función del pastor, o el cuarto trabajo del pastor, es cuidar a la iglesia de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mí, está diciendo Pablo, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y esta es la cuarta función del pastor, hermano.
Esta es la cuarta función del pastor. Nosotros estamos aquí, hermano, como vigilantes. Vigilantes para que no puedan entrar las falsas doctrinas ni las falsas enseñanzas. Dijo nuestro Señor Jesús, también lo dijo ahí en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y este es el cuarto punto, hermano, que Pablo les dice, tengan cuidado, porque ya en Corintios y en Gálatas, en Galacia, ya entraron los falsos maestros, los falsos maestros que van a entrar y van a destruir la iglesia. Hermano, yo me quedaba pensando en este punto. ¿Cómo nosotros podemos discernir si entra un falso profeta, un falso maestro aquí en la iglesia? Con la misma palabra, hermano. Este es el filtro para que un falso profeta, cuando llegue y se pare aquí, en este lugar solamente el hermano Tino, mi hermano Alberto y mi hermano Johnny Andrade son los que predican aquí. Yo meditaba en esto, pero si uno de ellos se llega a torcer, ¿cómo lo vamos a detectar nosotros? Con la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para detectarlo? Tenemos que ser como los de Berea, hermano. Que cuando el predicador esté aquí predicando y predique algo erróneo, suene la campanita espiritual ahí en su mente. Error, eso no está bien. Cuando alguien le esté predicando y la campanita espiritual suene, error, eso es lo que dijo el predicador, eso no está bien. Y todavía me recuerdo, hermanos, esto lo tengo en mi mente y creo que eso nos va a quedar en nuestra mente cuando el hermano David le dijo a aquella persona, y era una campaña de 3 días, ya no me vas a predicar aquí, te me vas. Y aquel pastor le dijo, usted está corriendo a un ungido del Señor. Hermano, uno tiene que tener autoridad. Y lo van a criticar, hermano. Pero nosotros estamos aquí para cuidar a la iglesia, hermano. Si alguien está predicando, hermano, se oye feo y se ve feo. Si alguien está predicando aquí y se sale de la doctrina, usted tiene la autoridad de decirle, hermano que está predicando, eso no es bíblico. Aunque se va a ver por las pantallas, aunque se va a ver mal, hermano, pero eso es lo correcto de nosotros. Cuidar a la iglesia de los falsos maestros. ¿Y por qué Pablo, hermano, le decía esto a la iglesia? Porque hoy en este tiempo, hermano, hay muchos falsos maestros y falsos pastores, hermano, que están metiendo mandamientos de hombres a la iglesia. Ahorita lo dijo mi hermana Luz, yo me quedé sorprendido cuando lo dijo. Dije, Señor, tú sabes lo que vamos a hablar. Hay iglesias, hermano, donde los pastores les permiten a los miembros bailar, tomar. Si usted llega a una iglesia así, salga corriendo de ahí, hermano. Hay iglesias que parecen más discotecas, hermano, que casa de Dios. Llega usted, hermano, usted tiene que llegar con lámpara porque está todo oscuro ahí. Usted llega a un servicio y llega con su lámpara porque no haya ni los asientos. ¿Por qué? Porque está todo oscuro con luces, hermano. Y el pastor ahí predicando. Tenemos que cuidarnos nosotros como iglesia de los falsos maestros, hermano. Hay pastores que enseñan cosas perversas que tuercen las escrituras, hermano. ¿Y cómo la pueden torcer? Ahí está un versículo en esa misma escritura que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y los falsos maestros, los falsos profetas, se agarran, hermano, muchas veces de versículos para torcerlo.
Y le dice en la iglesia, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú quieres traer, si tú quieres ser sano, trae tu dinero aquí, trae el día 100. Trae la tarjeta de crédito, aquí tenemos una maquinita y pásala también por aquí. Pastor, no tengo crédito, trae tu carro, deja algo aquí. Y la gente, hermano, contenta. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras. Y la gente no se da cuenta, hermano. Claro que es más bienaventurado dar que recibir, hermano. Pero no es mi intención, hermano, sacar la palabra de contexto. ¿Para qué? Para exprimirlo a usted, para sacarle su dinero. Y eso es lo que los falsos profetas quieren hacer, hermano. Cada persona que tuerce las escrituras la hace con un propósito para sacar beneficio, hermano, de algo de la iglesia. Tenemos que estar abiertos nosotros. Nosotros los pastores fuimos llamados, hermano, a cuidar a la iglesia de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de aquellos que vienen, hermano, y que buscan un púlpito para predicar. En este tiempo uno tiene que tener cuidado, hermano, de quién mete y quién se para aquí. Es mejor decirle no a la persona si no lo conoce. Es decirle, discúlpame, hermano, ¿sabes qué? No te conozco. Traigo cartas de referencia, hermano, aquel satánico que llegó traía todas las cartas de referencia. Venía recomendado no sé de cuántos pastores y aún así se infiltró. Pero lo que hizo el hermano David fue lo más correcto, hermano. Sacarlo, decirle, hermano, hasta aquí. Y ese es el punto, hermano, que nosotros tenemos que cuidar a la iglesia. La siguiente función, hermano, la quinta función, y esta es una de las más graves de cada pastor. Dice, la quinta función que Pablo le dio a los pastores es cuidar su corazón de la codicia. Dice ahí en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Fíjese lo que dijo Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que trabajan conmigo, estas manos me han servido. Nosotros no tenemos, este es un punto muy importante y muy delicado, hermano. Porque muchas veces los pastores nos enfocamos, hermano, en la codicia, de que cuánto entra, de que quién está diezmando, de que quién no está cooperando. Y tenemos que tener cuidado todo esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores que apuntan, hermano, aún los sermones para que la iglesia dé. Y si usted no da, usted está robándole al Señor. Y usted se va a condenar. Y usted no se va a ir al cielo. Dijo Pablo, cuídense de la codicia. Sean como yo. Yo predicaba no para sacar un beneficio de la iglesia. A mí me tocaba trabajar y me tocaba ir a predicar. Yo hacía carpas. Si algo tienen que decir de mí, es que yo nunca le saqué nada a la iglesia. Yo trabajaba con estas propias manos. Y yo, en lugar de quitarles, bendecía a la iglesia. Aportaba a la iglesia. Tenemos que cuidarnos de esos pastores codiciosos, hermano. Yo le voy a ser sincero, yo no estoy, usted lo ha visto. Yo no estoy aquí para sacar beneficio de usted. ¿Hace falta el dinero, hermano? Sí, yo sé que hace falta el dinero. ¿Sabe qué quisiera yo? Poner todas las ventanas nuevas de la iglesia, ponerles aire a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ayer que estaba en este punto, el Señor me decía, yo te he proveído para todo y a su tiempo el Señor me va a proveer, hermano. Así como ha proveído para todas las cosas que hemos necesitado. Siempre me acuerdo de que mi hermano Santiago dijo un día, todo lo que hemos necesitado, el Señor
nos lo ha dado. Y yo sé que el Señor va a proveer para esas ventanas, hermano. Yo sé que el Señor va a proveer para ponerles aire. Pero yo no tengo que exprimirlo a usted. Yo no tengo que decirle, hermano, tenemos que poner como aquel que dijo del celular. ¿Qué dijo el del celular? El Señor me habló y dijo que me iba a dar un iPhone 17, uno para mí y uno para mi esposa. Y lo más terrible que dijo, y de este servicio tienen que salir. Que Dios nos guarde. Hay de los pastores, hermano, que exprimen a las ovejas. Que el Señor nos guarde, hermano, a nosotros los pastores. Porque tenemos la autoridad, hermano, de exprimir las ovejas. Ahí en el internet, hermano, hay una oveja con una, ¿cómo se llama? Con una muleta. Y con uno de esos del médico aquí, toda vendada. Y ahí la oveja, ahí va. Así traen los pastores a muchas ovejas, hermano. Trasquiladas. Para sacarles toda la lana, hermano. Y no me malentienda, hermano. Dice la palabra, y esto es bíblico, que el obrero es digno de su trabajo. Eso no quiere decir que al pastor, si está a tiempo completo, se le va a dar un salario. Eso no quiere decir que al pastor le tienen que ayudar en algo. Pero es muy diferente a exprimir a la congregación, a estar codiciando, hermano, cosas. Vuelvo a decirlo, hermano, huyamos de esas iglesias. Si tú que me estás viendo, estás en una iglesia así, donde el pastor te está exprimiendo y que trae las primicias, trae los diezmos, trae la llave de tu carro. Así se la pasan, hermano. Salió una esposa de un pastor, también ahí dijo, mi esposo tiene que vivir en una casa y tiene que comer de lo mejor. Cuando Pablo decía, yo he aprendido a vivir en riqueza, en pobreza. Abramos los ojos, iglesia. Y que el Señor me ayude a mí a no ser de uno de estos puntos, de estos pastores de los que está hablando Pablo, que le está diciendo a los pastores, cuídense de no ser así. Punto número 6, hermano. Dice ahí más para adelante, 31, por tanto, velad. Y ese es el punto número 6. A nosotros nos llamó el Señor a velar. ¿Y qué es velar, iglesia? ¿Qué es velar? Estar despiertos, estar alertas. Pablo en pocas palabras le estaba diciendo, por tanto velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no me he cansado de amonestar, dice, de enseñar con lágrima a cada uno. Pablo les enseñaba, hermanos, los amonestaba a que estuvieran velando a la iglesia. Pablo le decía, yo he velado y los he instruido, los he enseñado a que ustedes también velen, a que esperen al Señor, a que Cristo viene pronto, a que no se distraigan, a que cuiden su salvación con temor y temblor. Velad ustedes también y enséñenle a la iglesia que tienen que velar porque Cristo está a la puerta también. Cuando yo leí esto, fíjese lo que dice ahí, no me he cansado de molestar con lágrimas a cada uno. Pablo, hermano, los amonestaba con lágrimas y les decía, ustedes tienen que velar. Hermano que te está distrayendo, empieza a velar porque Cristo viene pronto, despiértate de ese sueño espiritual. Abre los ojos, porque la venida del Señor está cerca. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los ancianos, velen. Velen ustedes como pastores, velen para que las falsas enseñanzas y los falsos maestros no entren a la iglesia. Velen para que el enemigo no los engañe, para que empiecen a codiciar cosas vanas ustedes.
Pero también enséñenle a la iglesia a que ellos también tienen que velar, porque la venida del Señor está a la puerta. Y me imagino que Pablo se lo decía llorando: iglesia, velen, velemos. El Señor pronto viene por nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, imagino, porque aquí dice que él lloraba con lágrimas en los ojos. Velaba y enseñaba y amonestaba a los demás a que velaran también, hermano. Y ese es mi trabajo, hermano. Aquí también. Escucharlo muchas veces a usted para que se despierte. Decirle: despiértate, abre los ojos, alíñate a la palabra, deja el pecado, deja el adulterio, deja la pornografía y vuélvete al Señor una vez más. Y punto número 6, hermano. Punto número 7, y este es el último punto, es mantener la unidad y el amor entre hermanos y líderes. Nosotros como pastores tenemos que mantener la unidad entre hermanos y líderes. Fíjese lo que pasó aquí, hermano. Cuando hubo dicho estas cosas, este es Pablo, después de que le dio todas las instrucciones. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oiga lo que dijo. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que le dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Usted ve, hermano, cómo amaban estos líderes, a pesar que Pablo casi los reprendía y les decía: velen ustedes, dejen la codicia si están en codicia. Ustedes tienen que cuidar al rebaño y tienen que cuidarse ustedes mismos. Y aquellos hombres, aquellos líderes, aquellos pastores, dice que lo abrazaban, hermano, y lloraban con él, y se humillaron al suelo, hermano, y ahí oraron juntos hasta que lo despidieron. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, hermano. Nosotros, los pastores, fuimos llamados, hermano, a tener la unidad con los líderes, con la iglesia, con todas las personas. Hermano, si alguien te ofendió, perdónalo y siga manteniendo la unidad. Si alguien te metió en chisme, arregla las cosas con aquella persona y dile: hermano, sigamos adelante, no le guarde rencor y sigamos manteniendo la unidad. Si yo te ofendí, hermano, desde el púlpito de aquí, o te hice sentir mal alguna vez, perdóname, hermano, y sigamos adelante en esta unidad, que el enemigo no logre meterse en la iglesia, hermano. Que fomentemos la unidad en todo tiempo, que nos amemos los unos a los otros, hermano. Ese es el trabajo del pastor. Si hay unas hermanas que se están peleando ahí, que quedaron en desacuerdo, bueno, el trabajo del pastor es llevarlas a las oficinas y decirle: hermana, arreglen las cosas. Mantengamos la unidad. En todo momento, hermano, que nada se meta dentro de la iglesia, ni chismes, ni contiendas, ni nada que pueda destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo de los pastores, hermano. Si hay 2 o 3 grupitos en contra de otro grupito, hermano, deshagamos los grupitos y amémonos, hermano, todos por igual. Porque somos el cuerpo de Cristo, hermano. A eso nos llamó el Señor a nosotros los pastores, hermano. Yo sé que es difícil, hermano. Dije la semana pasada: ¿quién quiere ser pastor aquí? Porque todas estas cosas, dije también la semana pasada que no solamente es pararse aquí, hermano, y exhibirse, o traer un mejor traje, una mejor corbata, no. Eso es secundario, hermano. Lo principal aquí es la palabra de Dios. Es el ejemplo, es la doctrina,
Son los fundamentos, hermano. Son los principios lo que nosotros tenemos que traer a la casa de Dios. Con esto quiero terminar, hermano. Y quiero decirle a todos los pastores, porque yo no soy el único pastor, hermano, que estoy aquí. Tú también eres el pastor de tu casa. Quiero que me pongas, corazón, por favor, los 7 puntos aquí. Estos 7 puntos los he hablado, hermano. Y en estos 7 puntos yo me tengo que parar. Pero tú que eres padre de familia, tú eres el pastor de tu casa. Ve estos 7 puntos y ve si tú estás parado en estos 7 puntos. Porque mi hermano es el pastor de su casa. Mi hermano Ricardo es el pastor de su casa. Mi hermano Santiago es el pastor de su casa. Mi hermano Meño es el pastor de su casa. Bernardino, mi hermano Tomás. Todos los hombres somos pastores y somos líderes. Cuidarse ustedes mismos. Mi hermano Ricardo, cuando ande en el trabajo, usted se tiene que cuidar a usted mismo. Mira por el rebaño. ¿Cuál rebaño? Esa mujer y esa niña y el joven que está allá, ese es su rebaño suyo. Meño, ese es tu rebaño. Pero mis hijos ya están casados, son tu rebaño. Y tú tienes que mirar por tu rebaño. Instruirlo, hablarles de las cosas de Dios, de los principios de la palabra. Porque no eres mi responsabilidad, tus hijos no son mi responsabilidad. Tú como padre de familia, tú como sacerdote de tu casa, eres el responsable de tu casa. Apacentar, tú tienes que apacentar a tu familia. Eres tú el que tienes que sacar la Biblia. Eres tú el que tienes que orar por ella. Eres tú como sacerdote, como padre, el que te tienes que levantar día con día en las mañanas y buscar palabra para traérsela a tus hijos, para traérsela a tu esposa, para decirle la palabra del Señor dice así. Tú tienes que apacentar, es tu responsabilidad, no de tu esposa, tuya, como cabeza, como pastor de tu casa. Sí, porque yo he sabido que hay hermanas que toman el liderazgo en su casa y ellas son las que andan orando, ellas son las que instruyen a sus hijos, ellas son las que les enseñan. No, tú como sacerdote, tú como pastor, tú eres el pastor de tu casa. Tú debes de cuidar a tus hijos de los falsos maestros. Hermano, si tú supieras tanta cosa que le enseñan a los niños allá en la escuela, de las enseñanzas erróneas, tienes que cuidar a tus hijos. Dijo Bernardino, hay gente que piensa que venimos del chango. Te voy a ser sincero, hay familias dentro de las iglesias que sus hijos no creen en Dios. Ahí está tu trabajo. Cuídate de la codicia también. Vela por tu familia, vela por tu esposa, vela por tus hijos, vela por ellos. Y el último punto, mantén la unidad y el amor en tu casa. Hay casas, hermano, que se la viven peleando cristianos. Hay hogares cristianos que los maridos se la viven insultando. Pastor de tu casa, mantén la unidad y el amor en tu casa. El Señor me habló a mí, hermano, como pastor de mi responsabilidad. Pero el Espíritu Santo me decía, todo padre de familia es el pastor de tu casa.
Así es que ya tenemos trabajo nosotros, iglesia. Pero yo no estoy casado, Nicolás no está casado. Nicolás, cuídate a ti mismo también tú. Tenemos que cuidarnos, iglesia. Mirá por el rebaño, apacentar. ¿Cuántos de los que estamos aquí le podemos decir gracias, Señor, por esta palabra? ¿Estás haciendo lo correcto tú como esposo, como pastor de tu casa? Yo quiero que tú te pongas de pie, hermano, ya nos vamos. Y que tú le digas al Señor en esta mañana: Señor, yo no soy un pastor que me haya llamado a una hora, pero yo soy el pastor de mi casa. Ayúdeme a mantener la unidad en mi casa. Ayúdeme a respetar a mi esposa. Ayúdeme a valorar a mi esposa. Ayúdeme a instruir a mis hijos. Ayúdeme, Señor, aleluya, a ver por mí mismo, a ver por mis hijos, por mi rebaño, por aquellos que usted ha puesto a mi cargo, Señor, por mi esposa. Aunque estén casados mis hijos, ayúdeme, Señor. Dile, yo quiero ser aquel esposo amoroso, aquella esposa amorosa. Yo quiero, si tú eres mujer, dile, yo quiero someterme a mi esposo. Obedecer a mi esposo. Porque Él es el pastor de esta casa. Él es el líder de esta casa. Él es el que vela por mi casa, por mi matrimonio. Él es el sacerdote de este hogar. Si estás haciendo las cosas bien, sigue adelante, hermano. Pero si estás fallando en uno de estos puntos, levántate. Y empieza a velar. Empieza a instruir. Empieza a valorar tu casa. Amar a tu esposa. Amar a tus hijos. A no menospreciarla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, le doy gracias primeramente por mi vida, Señor, por esta palabra, Padre, que usted ha traído, esta enseñanza, Señor, que es muy esencial para nosotros los pastores, Señor, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que instruir a la iglesia, Señor, que tenemos que cuidarnos, Señor, nuestra vida personal y nuestra vida espiritual, Señor, porque el enemigo quiere destruirnos, Señor, aleluya, Padre. Ayúdenos a ser buen ejemplo, Padre. Ayúdenos, Señor, a no cambiar la palabra por nada, Señor, a instruir a la iglesia con la palabra, Señor. Apacentar la iglesia con pastos verdes, con palabra que nutra, con enseñanza, Señor, aleluya, con estudio, Señor. Porque de todo vamos a dar cuentas a usted, Señor. Ayúdenos a ser ejemplo, Padre, en donde quiera que nosotros estemos. A no codiciar, Señor. A no codiciar cosas, Padre celestial, Señor. Usted nos ha llamado, Señor, aleluya, Padre, no para sacar beneficio de la obra, no para sacar provecho de la obra. Usted nos ha llamado a los pastores, Señor, a predicar, Señor, aleluya. Y usted suplirá, Señor, todas las necesidades, Señor, de los pastores, Señor. Porque hay pastores que están más preocupados, Señor, aleluya, Padre, por lo que entra a la iglesia que por traer palabras, Señor. Y usted nos ha llamado, Señor, a apacentar la iglesia con palabras, Señor. Usted nos ha llamado, Señor, a cuidar su iglesia, Señor, de los falsos maestros, Padre. Quítenos aquellas cosas que no le agradan a nosotros los pastores, Señor. Limpie nuestro corazón una vez más, Señor, aleluya, Padre. Y quite toda codicia, Señor. Quite todo aquello, Señor, que es en beneficio de nosotros. Quítelo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdenos a velar por su pueblo, por su iglesia que usted nos puso a cargo, Señor. Ayúdenos a estar atentos, Señor, a la necesidad, Señor, de su pueblo, Padre. También ayúdenos, Padre, aleluya, a mantener el amor los unos con los otros, la unidad en esta casa, en todos los lugares, Señor. Aleluya, Señor. Ayúdenos a mantenernos unidos, Señor. Que nada, Señor, nos separe, Señor. Que nada logre y entre, Señor, y traiga, Señor, enemistad en medio de nosotros, Señor.
Ayúdenos a los pastores, Señor, a ser pacientes, Señor, cada día, Padre. Pero también le pido que usted ayude a mis hermanos, Señor. A los padres de familia, a los líderes de su casa, a los pastores de su casa, Señor. A que también se paren en estos 7 ejemplos, Padre. A que cuiden su familia, Señor, de las falsas enseñanzas, que se cuiden ellos mismos, Señor, en sus trabajos, Señor, allá donde andan, Señor, que guarden buen testimonio, Señor, aún de lo que hablan, aún de lo que hacen, Señor, porque el enemigo quiere destruir, Señor, sus vidas, Padre. El enemigo quiere destruir sus matrimonios, quiere destruir sus casas, Señor, nuestras vidas, Señor. Guárdenos a nosotros los pastores, Señor, aleluya. Guarde nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, Señor, aleluya, de todo lo que hacemos, Señor. Y guarde a mis hermanos también, Señor, que ellos sean ejemplos, Señor. Porque nuestros hijos nos están viendo, Señor. Nuestra familia, Señor, nos están viendo, Señor. Nuestras esposas nos están viendo día con día, Señor. Padre, le pido que nos siga ayudando, Señor, día con día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y así estamos despedidos.